iniciativa de hacer esto, de hacer luz, investigó un poco por internet, se contactó y la invitamos, y bueno, acá está como pudo que yo el día recordatado para ella, pero bueno, nosotros está. Y bueno, según lo entendido, soy diseñadora y tenemos una empresa, un estudio dedicado a la luz y a explorar, investigar, ¿bien? Y de ahí en más, no hace mucho más tiempo, pero que empiece una buena relación. Y esto... Hubo una serie de contratiempos, Cecilia, para llegar acá, pero bueno, finalmente lo tuvimos. Iba a ser el broche de oro de Luz 2015, así que un honor. Han pasado cosas muy buenas. Bueno, lo que aquí arreglamos, me presento. Yo soy Cecilia Ramos, diseñadora de interiores. Tengo un estudio que se llama Luz en México. Tengo indagando en el tema de la iluminación hace unos años. Y una de las partes que más me interesó cerrar es en la investigación. Entonces a mí el año internacional de la luz me cayó como un bálsamo, así inmenso, porque en mi estudio hacíamos muchas pruebas y yo de pronto me sentía como que pues, la rara que está haciendo pruebas, ¿no? Cuando todos están haciendo como lo que se hace en la iluminación, lo que todos ya sabemos, lo que todos aprendimos en la escuela. Y en el año internacional de la luz pues ya me destapé la capa y ha sido muy grato encontrar tanto trabajo a nivel internacional de tanta gente interesada en la luminotecnia que tarde o temprano teníamos que coincidir, ¿no? Tarde o temprano teníamos que conocernos todos de otros países. Y pues nada, es un honor estar compartiendo con ustedes. Y pues nada, les agradezco mucho que pues, la coincidencia. Sí, ya está. El tema que me corresponde compartir con ustedes es el tema de la plástica en la iluminación. La plástica de la luz es uno de mis temas favoritos. Complejo, pero al mismo tiempo es un poco el ganado del Año Internacional de la Luz, en conclusión. Una de las cosas que a mí más celebro, ahora que estamos cerrando este año a nivel internacional, que durante todo el año en la mayoría de los países hubo mucho trabajo al respecto. A mí me tocó conocer a mucha gente por el medio, gente de todos lados. Es que tenía mucho que las ciencias y las artes no se juntaban como tan decididamente, ¿no? Y el Año Internacional de la Luz ha traído, ha movido a mucha gente en el mundo y ha hecho esa sinergia entre el arte y la ciencia. Lo cual de alguna manera yo creo que todos lo necesitábamos, ¿no? Como tanto la parte científica y técnica encontrarse con la parte plástica o artística y viceversa, ¿no? Con el afán de encontrar un equilibrio al final de cuentas, obviamente. Y pues ese es mi estudio. Mi estudio es básicamente de experimental y de investigación. Ahorita van a ir viendo por qué y hacia dónde vamos. Entonces, partiendo de mi tema, que es la plástica, empecemos por qué es la plástica. Todo el mundo conoce el término de plástica refiriéndose al arte, ¿no? En general, a la pintura, etc. Hablar de plástica es como hablar de esas cosas, pero en la luz también hay plástica. La luz es un material.
La plástica se refiere a un objeto que se puede mover, que se puede modelar. Entonces, ¿cómo es eso de modelar la luz? La misma física nos lo describe. Ahí está. Voy a empezar con conceptos así muy específicos y ya de ahí voy a empezar a analizar. La plástica está referida a un material en sí capaz de ser modelado, dicho de un estilo o una frase por su concisión, su actitud, fuerza expresiva, que da alcance a las ideas o imágenes mentales. Al final de cuentas, la plástica se refiere a un material que puede ser modelado y expresar una imagen mental. Eso es básicamente la plástica. Y la plástica la conocemos más en la pintura, en la escultura, etc. Como que están más relacionados a eso. Entonces, hablando de la luz, ¿cómo podríamos referirnos a la luz como un material? ¿Cómo podríamos hacer plástica con la luz? ¿Qué es un material, para empezar? Los luminotécnicos estamos todos generalmente consideramos material a un objeto sólido, que en el caso de la luminotécnica a los dispositivos físicos y todo el equipamiento técnico, cables, etcétera. De eso todo no lo sabemos, ¿no? Y algunos aspectos como el color, intensidad, lo relativo al consumo, medidas de qué watts, etcétera. Todas las medidas las conocemos. Todo eso lo conocemos con respecto a la luz. Pero ¿qué es la luz en sí como material? Ese es mi trabajo. ¿Qué es la luz en sí como un material? Fuera de los dispositivos, fuera de los cables, la luz en sí. Es un agente físico que hace visible los objetos. En luz natural y luz artificial funciona igual. Radiación electromagnética en el espectro visible. La luz es un material compuesto de partículas u ondas luminosas en una secuencia continua. Gracias a que es una secuencia continua podemos ver cada partícula, la podemos ver visible, ¿no? La podemos ver en color, la podemos ver en densidades. Ahorita vamos a hablar de las densidades de la luz. ¿Qué características podemos encontrar en la luz? La densidad en la luz natural y artificial. ¿Cómo podemos identificar la densidad en la luz natural? Depende. Si el día es nublado, la densidad de la luz es menor, ¿no? Por el simple hecho de que tiene un filtro de nubes, entonces la densidad que recibe ya la Tierra es menor. Entonces, refiriéndose a la luz artificial, también hay densidades de la luz. No es la misma la densidad de un láser, por ejemplo, a la densidad fotónica de un LED. No es lo mismo la densidad fotónica de un LIGO a la de un par. Todo eso lo conocemos referido al calor, ¿no? Basta con saber cuánto se calienta una lámpara u otra para saber cuál tiene mayor calentamiento, cuál es más eficiente, cuál no, en cuanto a consumo. Pero estamos hablando de fotónica, estamos hablando del espectro visible, que es la luz, y ahí hay una densidad. El LED es definitivamente una de las luces más favorables, ¿no? Para el humano, para el medio ambiente, para las aves, para el ecosistema.
y tiene una cierta calidad y cantidad de fotones. No es lo mismo al láser o a cualquier otro dispositivo. En eso se diferencian la luz para poder llegar a hacer una plástica. ¿Hacia dónde vamos? Otra de las características es el color. Toda la gama de colores que hay mueven a la gente a sentir ciertas emociones, los provocan a ciertas sensaciones. El espectro electromagnético, el tiro de la luz, cada dispositivo tiene un tiro diferente, de corto, largo alcance, medio, etc. El de medición de las luces, ¿no? Se liberan luces. La textura fija o de movimiento. ¿A qué me refiero con la textura? Hay dispositivos lumínicos en el mercado que tienen tal calidad que basta con una que pongas en un muro y se te va a ver así una línea perfecta, completamente bien dirigida, pero cuesta no sé cuántos dólares, ¿no? Y hay otro de la misma línea o de las mismas características con otra marca que no te hace esa línea, sino se sobresale ya de ahí, porque el tema de la fotónica en el primer ejemplo estaba completamente consciente y el fabricante hizo consciente que la fotónica de esa lámpara se va a dirigir con estas características, etcétera. Entonces hay calidades en todo, desde el mismo LED. No es que el LED sea un solo opción. En el mismo LED hay muchas opciones de calidades de LED. Fijo movimiento. Aquí viene un ejemplo de movimiento. Esta es una luz en movimiento que están de moda. Yo no sé si aquí hay. ¿Aquí hay? Luz en movimiento. Sí. Ahí va. Son dispositivos de iluminación que... Ahí está. ¿Sí tienen aquí? Sí. Pero como lámpara. Como sí. Aquí se llaman lámparas automatizadas. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder llegar a conclusiones en términos de plástica? Primero, la intencionalidad del proyecto. No es lo mismo hacer una casa habitación, todos ya lo sabemos, ¿no? Hacer un parque público, no es lo mismo hacer una habitación de un niño o hacer una oficina determinada, ¿no? Número 2, los recursos. 3 es la aplicación. Para la aplicación no hay que tener en cuenta instalación, si es instalación permanente o si es instalación temporal. Depende de eso, es que podemos llegar a conclusiones en la plástica. Parece obvio, pero si hablamos de componer con la luz, si hablamos de hacer obra plástica con luz, todos esos temas deben estar como bien conscientes. Porque en la parte, por ejemplo, de la intencionalidad puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. ¿Alguien quiere decirme algún tema en particular? Cualquiera que se le ocurra. El que sea. Arte. Entonces, en este ejemplo de arte, supongamos que estamos en este salón, tenemos ciertos dispositivos y vamos a componer sobre el concepto arte.
Cada uno se imagina diferentes cosas. Depende de qué tipo de dispositivos tenemos, depende de la instalación eléctrica que hay, depende de muchos factores, pero siempre la composición va a ser con respecto al tema arte, a la palabra arte. Y entonces ahí viene todo un desglose del proyecto, y a partir de ahí empiezas a hacer una composición. Ahí es donde empieza la plástica. Algunos grandes maestros de la luz que yo admiro muchísimo y me encanta su trabajo, que son los expertos realmente, ellos sí, en el tema de la plástica. James Turrell, es un maestro impecable con respecto a la plástica, a la luz. Lo que él hace en la plástica es contraste, es muy limpio. Él sí sabe seccionar la luz una de la otra, no revuelve hace unas cosas impresionantes, de modo que no revuelve los fotones de un dispositivo amarillo con los fotones de un dispositivo azul. Es impresionante su trabajo. Tadao Ando, que ya sabemos todos que no es arquitecto, pero es un genio en la arquitectura, la noción que él tiene con respecto a la luz es impresionante, sobre todo en la luz natural. A estos grandes maestros sí hay que estudiarles, tratar de entender cómo llegaron a las conclusiones plásticas que llegan, porque no se llega a esas conclusiones plásticas de manera ordinaria. Luis Barragán, que también su noción de la luz sobre el color de día y la luz sobre el color de noche es como la gran magia de Luis Barragán. Julio Leparc, que por cierto es argentino, ¿sí lo conocen? Sí. Es un mago, a mí me encanta, lo admiro muchísimo, creo que por eso dije, sí, voy a Argentina. Y bueno, hay infinidad de maestros, la verdad que redundaría en el tema si siguiera con eso, pero el futuro de la luz, la era de la fotónica. Finalmente lo que nos tiene aquí juntos hoy, a todos nosotros, con cada uno en el área que practican más, ya sea alumbrado público, etcétera, todas las áreas que han venido desarrollando durante todo el día, que lamento muchísimo haberme perdido. Nos tienen aquí porque está este llamado, ¿no? Está esta pregunta sobre la mesa, ¿hacia dónde vamos? Estamos en la era de la fotónica, pues sí suena padre, pero ¿a dónde vamos? Entonces hay una responsabilidad nuestra que tiene que ver con justo esto, ¿no? Hacer mesas redondas, intercambiar, etcétera, para que nosotros como consumidores estemos enterados de lo que estamos consumiendo y después no nos arrepintamos de que ya tenemos una gran contaminación de luz, por ejemplo. Nosotros al principio somos entusiastas, ¿no? Sí, vamos a hacer cosas con la luz, y de pronto hicimos un desastre, ¿no? Creo que esa es una de las grandes ventajas que está teniendo que tuvo, porque ya estamos en el cierre, el Año Internacional de la Luz, que todos estamos haciendo este tipo de trabajos, de intercambio, que nos llevan a conclusiones sanas, realmente sanas hacia los demás, y nos hacen conscientes de que no podemos confiarnos y ya que nos vayamos de aquí decir, ay, claro, sí, ya pasó, qué buena onda. Sino es un trabajo constante que nos tiene que llevar a que realmente se note que estamos en el siglo de la fotónica, que estamos conscientes, y quién sabe a dónde vamos a llegar, porque realmente el tema de la luz es bien nuevo, por lo menos en México. Acá no. Bueno, en México sí, en términos de gusto y estética, ¿no? Sí. Generalmente en México la iluminación es muy normal en todos lados. Y hay muchos fabricantes que de pronto se desesperan porque no venden nada en México porque la gente no consume. ¿Aquí es diferente?
Pero sí, aquí sí la gente consume dispositivos diferentes. Sí, hay. Sí, ¿no? Sí. El lado sí y no. Muchos LED. Pero que le... El mejor. Eso, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? ¿No? Simplemente aquí, por ejemplo, este ejemplo que acaba de pasar que me encantó. Sí, no, ¿no? Si fuera unánime, yo me iría a México diciendo, híjole, ¿no? Pero no, o sea, también pasa el no, ¿no? Entonces, es una de las partes que tenemos todos como tarea para desarrollar, porque no es cualquier cosa, claro que estamos en el siglo de la fotografía. No es cualquier cosa. Nos falta mucho por desarrollar en términos de estética, en términos, bueno, estética hablando de luz natural y luz artificial, porque todos idílicamente podemos decir, claro, la sombra del arbolito que se refleja, mira qué lindo, qué poético, le saco una foto, le subo al Face, like. Pero en realidad, cuando se convierta orgánicamente de que todas nuestras casas, todas nuestras habitaciones, todos nuestros negocios, nuestras ciudades, nuestros patios, tengan un toque realmente de estética lumínica, entonces quiere decir que todos los que estamos en este panel y en todos los paneles de todo el mundo que se han estado todo este año, hemos podido realmente penetrar en el mercado, ¿no? Y obviamente no solamente en luz natural, sino en luz artificial, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ser funcional, porque ya sabemos que no todo es poesía, ¿no? Tener en cuenta el equilibrio, ¿en qué se basa el equilibrio, no? Sustentabilidad y escala. En México lo que ocurre es que creo que en ningún momento tomaron en cuenta la escala en términos de iluminación. Me refiero a que en términos eléctricos, toda la electricidad que se distribuye a lo largo de un pueblo, por ejemplo, ¿no? No está proporcionada y entonces hay desde problemas en términos eléctricos, desde unas gentes que tienen un foco en su casa, literal, no estoy exagerando, un foco en su casa, Always right on, but sing the song.
Nos muestra así. Te sales en la mañana a trabajar, prendiste una luz a las 5 de la mañana, se te olvida, tienes tu teléfono, lo apagas desde tu teléfono ya que llegaste a la oficina cuando te acordaste. Son grandes beneficios que tenemos ahora, ¿no? Que antes ni en broma podíamos ni siquiera imaginarlo. Entonces, si ya tenemos toda esta tecnología, yo insisto siempre en que la tecnología no debe estar, que debe de estar al servicio de la gente, no al revés, no la gente al servicio de la tecnología, que es lo que muchas veces pasa. Generalmente la gente, o todos, ¿no? Yo también, caemos en esta parte sensacional de la tecnología que francamente es sensacional, ¿no? Es sensacional. Pero sí creo que deberíamos ser responsables, así como lo estamos haciendo con el tema ecológico y sustentable, en que podamos tener en cuenta que nosotros somos quienes tenemos que usar a favor de la gente y de nuestros proyectos y de todo la tecnología. Entonces, ¿de qué manera poder a lo mejor, no sé, impregnar usando esa tecnología y la creatividad, hacer una pieza de luz plástica en donde en un parque la gente pase y tenga algo divertido, ¿no? Espontáneo de luz y que genere risas? Entonces ya la gente que pasó por ahí ya le cambiaron todo el switch con un poquito de humor, ¿no? Creo que esa es nuestra responsabilidad, es total, desde los temas totalmente técnicos, estrictos, hasta pues tratar de hacernos la vida más bonita, ¿no? Y esa es la gran belleza de la luz y el poder que tiene, porque a través de la plástica podemos lograrlo. Aquí lo mezclé el tema un poquito, ¿no? Los sectores de aplicación, pues sectores público y privado. ¿Cuáles son los desafíos para la plástica lumínica? Ampliar el análisis de aplicación para lograr una gama de la clasificación luminotécnica cualitativa y cuantitativa aplicada al interiorismo, arquitectura, urbanismo y artístico, el cual se ponga al servicio práctico de todos los sectores poblacionales. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Aquí, por ejemplo, ya tienen reglamentos o seccionada el tema de la iluminación. Por ejemplo, si yo quiero comprar un cuadro a un espacio que estoy haciendo y quiero un cuadro tipo moderno, entonces yo le hablo al galerista y le digo, oye, quiero un cuadro tipo moderno, ¿qué me ofreces? Ya me manda a poner mil cosas y ya sé qué. Aquí ya lograron eso, que si un cliente definir, si están haciendo una casa de habitación, por ejemplo, minimalista, ¿ya saben cuál luz minimalista es? Sí. ¿Sí? Sí. Qué maravilla. Y así, en todas las tendencias. Qué maravilla, qué rico. En México no. Muchas veces como arquitecto, a veces, yo soy arquitecto y especialista en iluminación. Muchas veces de entrada diseñas con la luz y muchas veces te toca poner luz final porque no estoy previsto. Correcto. Son dos casos diferentes. Claro. Pero muchas veces te encargan desde entrada y ellos te lo presentan. Claro. Y en ese caso está padrísimo, porque al final de cuentas, cuando hay un concepto en sí ya de iluminación, no importa si lo pones antes o lo pones después. Tú ya tienes el concepto y chao, ¿no? Lo único que va a variar son los detalles técnicos de la aplicación, ¿no? Pero en términos de plástica, si ya está eso definido, pues qué maravilla. Me voy a venir a vivir para acá.
integrativo a lo que decía hace rato, ¿no? Que de este modo podamos aportar de alguna manera que realmente se generen proyectos a gran escala y que no sea uno aislado que se vea por allá bien iluminado. Porque de pronto cada 3-4 meses una gente que no tiene que ver con el tema de la iluminación pueda tener acceso a una casa en donde llega y se siente tan bien porque el arquitecto hizo una iluminación divina, pero regresa a su casa y su realidad es completamente otra. Entonces, si lográramos avanzar todos hacia las casas, los proyectos en donde todavía no les llega, ¿no?, el espíritu de la luz, creo que ahí podríamos decir que estamos hablando de un buen avance, porque al final de cuentas la luz inspira valores. Pero a mí me inspira valores. ¿Alguien más puede decirme qué le inspira la luz? Sensaciones. Sensaciones. También qué comportamiento. Comportamientos. Seguridad. Lineamiento. ¿Perdón? Lineamiento. Y estamos hablando de lo que nos inspira la luz. Y creo que gracias a todo eso que nos inspira la luz, estamos hoy aquí sentados. Entonces creo que sería bien, o es bien honesto, que esos conceptos de iluminación no solamente lleguen a nuestros clientes, sino llegue al público en general, a la gente que no tiene la menor idea y que si no le acercamos esta información de alguna manera, pues nada, van a seguir yendo eventualmente a un espacio muy agradable cada 5 o 6 meses y regresar a su realidad donde tienen unos pocos que pues queman la onda. Y bueno, en conclusión, la luz es un material, es un espectro lumínico. La densidad de este material es variable y depende de la óptica y la fotónica de cada dispositivo, desde cómo lo hizo fabricar. Pues los desafíos: desarrollar con especificidad la aplicación plástica y llegar a establecer parámetros generales estéticos de la mano con aspectos prácticos y técnicos. Hablo de lo general porque creo que a todos nos sucede que estamos más cómodos en trabajar para nuestros clientes directos. Y eso es lógico, ¿no? Todos tenemos que vivir, todos tenemos que... Pero, ¿de qué manera podemos acercar esa belleza? Todas esas palabras hermosas que todos dijeron, ¿cómo podemos acercarlas a gente que ni idea, ¿no? Es la misma fuente de energía, nuestros mismos países, y si la luz nos da ese tipo de sensaciones, pues ¿por qué no ampliar un poquito el espectro, no? Bueno, ¿cómo nació todo esto? En el estudio, por la necesidad de descontextualizar
algunas reglas de aplicación básica para adentrarnos en la exploración teórica y práctica de la iluminación. Descontextualizar, eso nos costó mucho trabajo en el estudio como aceptarlo, porque estábamos muy cómodos con los dispositivos normales, haciendo cosas normales, y no nos sentíamos cómodos. Entonces empezamos a hacer prácticas, así prácticamente, bueno, a puerta cerrada, donde solamente si algo nos salía mal, o si se veía fatal, o si estábamos locos, solo los del estudio lo sabíamos, ¿no? Y a partir de estas prácticas que hicimos, empezamos a ponerle texto a esta especie de práctica o investigación que se llama el vacío como objeto. A partir de lo que ya sabíamos, tratamos de olvidar ciertas cosas para poder hacernos nuevos planteamientos en el estudio. El vacío como objeto. Y además estamos en un mundo globalizado. Realmente ya ahorita el discurso es general. Hablando de sinergia, ¿no? A nivel internacional se produce la sinergia de multiplicar las propuestas en cuanto a la luminotecnia, las cuales gracias al Año Internacional de la Luz 2015 hemos podido converger, intercambiar, abrir mesas de trabajo, en donde estamos envueltos desde el fabricante hasta operativos con la iniciativa de reestructurar incluso las reglas operativas, ¿no? Yo creo que, no sé cómo sea aquí, pero en México, por ejemplo, incluso las reglas de seguridad para los trabajadores eran casi obsoletas. Y ahorita ya se está haciendo un reglamento al respecto, etcétera. Aquí hay unos ejemplos de trabajos que hemos hecho en Luxavici. Esta es una remodelación de un restaurante. Híjole, casi no se ve, ¿verdad? Sí, sí. Ese es en el Caribe mexicano. Es un restaurante para cenas. Ahí se ven puras cenas. Contraste de amarillo con azul. Este fue un ejercicio de luz natural en Landart, en una convocatoria de Landart de San Miguel de Allende, Guanajuato, sobre la pieza sobre el agua, sobre una presa. Y ahí se observó cómo la luz del sol trabaja durante todos los días, y fotos, etc. La observación ha sido con respecto a este tema del vacío como objeto. Estas maquetas verticales nosotros las usamos, en vez de tener como 2 o 3 locales comerciales, hacemos estas maquetas verticales.